Pau Zamora, Antonio Ortiz. Are you ready? Estamos aquí en el Anios relajados, en el hall del Anios, hotel oficial desde la primera edición en el 2021. Es el 6º año de Epic Series en Andorra, 4º año de Andorra Epic. Los dos habéis corrido ya un montón de Andorras Epics. Andorra Mountain Bike Classic no sé, No, pero yo siempre Andorra he sido- Epic. Sí. Yo he corrido 3 veces y ha sido los 3 últimos años. O sea, 23, 24, 25. ¿Y tú? Y yo igual, 23, 24, 25, las mismas, hemos corrido las mismas. Nos hemos pegado de hostia con equipos diferentes. Pues final de este tour a través de los recorridos que hemos hecho este año, que hemos preparado. Ujú. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia de chequeo. Justo estamos en esta parte de deshielo ahora, es la verdad, ha sido un año de nieves increíble, ha llovido también un montón. De hecho, las montañas aún tienen nieve, hoy nos hemos encontrado nieve, estos días nos estamos encontrando nieve, pero me gustaría que pudiéramos explicar un poco cómo habéis visto esta Andorra Epic, lo que tenemos preparado para escasos 45 días de la prueba, cómo lo habéis visto en función de lo que habíamos realizado los años anteriores, cómo son los tipos de terreno, qué habéis encontrado diferente y también que podamos a lo largo de esta charla poder explicar a la gente un poco también qué recomendaciones les podemos dar para esta edición del 2026, que vosotros, la gente aún no lo sabe, sabéis qué es lo que va a deparar los recorridos, que en una parte sí que son parecidos a lo que vosotros también habéis experimentado, pero al final es un país pequeño, pero sí que tiene bastantes novedades. Y me gustaría que me explicarais un poco vuestro feedback de cómo lo habéis notado, cómo está el terreno, qué habéis visto, qué cosas os han gustado, qué cosas habéis visto que son realmente diferentes y qué le podemos decir a la gente de vuestro feedback real de aquí. Bueno, yo creo que el pavo a mí nos gusta el jamón. Entonces los senderos de Andorra nos gustan. Sí. Son En Mountain del bueno. Son pata negra. Sí. Y aunque se cortan un poco, podría ser más Hardcore. más 5J, sí, pero no, está bien. Yo creo que este año, como diría en inglés, same but different, ¿no? Yo creo que es un recorrido parecido. Creo que está bien acertado el cambio de las etapas, son las mismas, pero cambian el orden, ¿no? Yo creo que la primera etapa, que ya era una etapa en sí muy alocada, yo creo que, ¿no?, con energías desde el principio va a ser una etapa muy, muy, muy loca. Después yo creo que seguramente la etapa reina es la que más ha cambiado y yo creo que ha cambiado más a bien. A lo mejor no es tan técnica, pero sigue siendo muy técnica. Pero creo que está como mucho más compensada. Es una etapa que siempre hay dureza, ¿no? Pero está como la dureza más repartida y yo he tenido más la sensación como más de diversión, ¿no? En años anteriores era como una subida muy muy dura al principio, una bajada muy larga y ahora es como más subir, bajar, subir, bajar. El terreno a día de hoy está muy complicado, hay mucha nieve y tal, pero yo creo que en 45 días estará bien. Después la tercera etapa yo creo que es muy parecida, ¿no? Un 95% parecido a la del año pasado. Y la cuarta, que los otros años era la primera y era dura, pero como era el primer día se pasa relativamente bien, yo creo que este año va a hacer que, a diferencia de otros años seguramente, en la parte más competitiva, los pros pues decidan mucho más que los otros años, ¿no? Porque la que este año es la tercera, año pasado la cuarta, era como que no se marcan muchas diferencias y yo creo que este año la cuarta va a ser decisiva. Yo creo también un aspecto, al final son pequeños detalles los que marcan la diferencia, pero la cuarta etapa, el hecho de acabar con la comensal, no va a hacer que acabes como muy buen regusto, que antes la tercera etapa tiene como una primera parte muy espectacular, pero todos sabemos que el peaje que hay que pagar para llegar aquí es como atravesar, ¿no? Entonces acabas el último día como atravesando pues todo Andorra, ¿no? Entonces este año creo que vas a acabar como ¿no? Acabando con acabar la comensal. Entonces el resumen es: no cambian muchas cosas, pero a la vez es una edición como muy diferente, ¿no, Antoñito? No sé cómo lo ves tú o... Hemos quitado todos los discursos. No, mira, yo pienso igual, ¿no? Yo creo que el orden de las etapas
ha sido un acierto, ¿no? Porque al final le das un cambio a la carrera y están pensadas para que la gente se vaya con el mejor sabor de boca. Tú hablabas de la comensal, hay gente que la conoce, hay gente que no. Al final la comensal es una bajada, un sendero muy, 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 muy largo que te marca mucho porque tiene el nombre de una marca de bici de aquí de Andorra, pero en realidad es una bajada que baja desde Palarinsal hasta la propia fábrica y las oficinas de Comensal, de ahí el nombre, pero es muy variada. Es un bypass muy cuidado, con mucho sendero, con mucho peralte, con saltos muy bien cuidados, en el que la gente puede bajar rápido y se tiene que dar muy mal para que tengas un incidente, ¿no? Porque están hechos pensados para casi dejar de ir la bici y depende un poco de la habilidad de cada uno y el valor, pues volar más o volar menos, ¿no? Entonces te da ese punto de adrenalina, de velocidad, de conducir, de flow, terminando en una parte final que quizás sea un poquito más técnica para llegar al final de lo que es la bajada y de ahí al nuevo Rey Vilas que tan orgulloso está la ley de él, ¿no? Que es una zona nueva en un prado muy grande donde tendremos mucho más espacio que otros años y podremos disfrutar mucho más del sitio, ¿no? La idea esta de cambiar las etapas, del orden de etapas, jugando con la particularidad que tiene Andorra, que al final el país es el que es, no podemos Sí. ampliar el país más metros cuadrados. El objetivo principal del Andorra Epic es disfrutar del mountain bike y del mountain bike. Yo creo que aquí tenemos dos exponentes en ambos casos, contigo Antonio y contigo Pau, del mountain bike de verdad, del mountain bike como conocimos este deporte a finales de los años 80. Y es mountain bike, de verdad, sí que hay caminos, la particularidad de los caminos de Andorra, como habéis podido comprobar, hay parte de Bipar, porque al final también se ha desarrollado toda esta industria que va paralela a poder hacer que sea 365 días del goce de las montañas. Esto Andorra también está comprometido con ello, pero hay una cantidad de sendero natural grandísimo. Esto lo veis como un hándicap, ¿cómo lo veis? Con cómo lo habéis percibido este mix de la parte lúdica que tienen los Vipers, como podemos hablar como por ejemplo una Cape donde mucho terreno está todo hecho a pico y pala. Aquí también tenemos terreno así y tenemos este mix a veces de terreno natural que también está trabajado y todo, y estos senderos. ¿Cómo creéis vosotros, hablando del perfil de rider de las Epic Series y que está realizando mountain bike, cómo creéis y qué pensáis que es lo que le puede suponer un hándicap, cómo se puede o cómo puede entender qué es lo que se va a encontrar en Andorra Epic? Bueno, yo creo que para empezar, Andorra, como tú bien has dicho, es un territorio complejo, porque es muy bonito, pero no deja de ser un terreno muy abrupto, muy hostil, y entonces crear senderos para todos los públicos no es tan fácil. Partiendo de esa base, sí que es cierto que tú como director de carrera lo que más te preocupa es la gente, que la gente venga y pueda disfrutar dentro de todos los niveles. Ahí buscar el equilibrio es complejo, pero Andorra tiene esa esencia de lo que son todas las series Epic, de mountain bike de verdad, mezclado con lo que es la orografía. Entonces dentro de eso hay que hacer un trabajo en el que tú estás muy encima para que salga lo mejor posible y que todo el mundo pueda disfrutar. Hay una mezcla entre esos senderos de ahora más cuidados, hechos y no tan peligrosos con trialeras de las de antaño, ¿no? De las que Pau y yo empezamos a montar hace 30 años, que hay que pelearlas, como yo siempre digo, hay que pelearla y hay que manejar la bici. Hoy hablábamos de la diferencia que hay entre las bicis que teníamos hace 30 años y las de hoy en día. Hoy en día tenemos bicis para correr maratón que son bicis de hace 10 años que eran bicis de enduro prácticamente. Bici con 120 milímetros de recorrido que te permiten muchos errores. Entonces yo creo que ahí también ganamos mucho con ese público un poco más intermedio, que la bici le puede permitir de disfrutar de recorridos como los que tenemos aquí, pero sin pasar ese miedo. El público americano, que hoy también lo comentábamos, o el canadiense, que ha nacido con ese tipo de camino, pues estaría encantado. A lo mejor hay gente de una nueva generación de mountain bike que hay momentos, como tú decías, que pueden ser más picante, más chili, pero yo creo que en general compensa. Lo que es el global de los 4 días creo que merece la pena, que si alguien se tiene que bajar en un sitio puntual le va a compensar solo por el entorno en el que tenemos, que también nos olvidamos de dónde estamos, ¿no? Que al final llegas muchas veces a sitios donde el wow es inevitable. Hoy mismo íbamos haciendo el recorrido de la etapa reina, la etapa 2, y aun como estaba de nieve y de compleja en este momento,
todos decíamos, "Fuah", era como te superaba, ¿no? Lo que es el entorno. Entonces, bueno, te llevas la experiencia del mountain bike, te llevas la experiencia de que no te van a regalar la medalla porque la tienes que sufrir, porque es un terreno duro, y te llevas la experiencia de disfrutar por un entorno idílico, ¿no? Yo creo que también eso cuenta dentro de lo que es la experiencia global. Pau, y conectado con esto, si tuviéramos que aconsejar tipo de material, no hablaremos aún del mundo de los pros, que también podemos hablar de cómo se puede plantear la carrera con este nuevo concepto de estructuración A de esto las le da igual, etapas. Sí, ya, le da igual 3 que 33, pero ¿qué consejos a nivel de setup de bici? Cubiertas, plato, qué cantidad de dientes, qué es lo que recomendarías tú ahora que habéis hecho este test real de la Andorra Epic? ¿Qué crees que le recomendarías a la gente para que tuvieran que tener en cuenta? Para el 80%, no estamos hablando de platos de 38 o 36, que lo dejamos para el cajón UCI, Sí. pero para los más rápidos de los amateurs, que para la gran mayoría de gente, ¿qué tips le podrías dar a nivel de setup de bici? ¿Qué cubiertas monto? ¿Qué tipo de perfil? ¿Qué plato recomendarías tú? Y teniendo en cuenta también, que es lo que estabas comentando, que Andorra, independientemente de que sea un terreno que no hay plano, es subir y bajar, es un país donde llegamos a cotas de 2.300, 2.400, donde quien está acostumbrado a vivir al nivel del mar lo nota, y lo hemos notado nosotros. Al final, esto es una certeza. No, o sea, es una carrera que es muy, muy mountain bike, ¿no? Con lo que implica. Entonces, por ejemplo, poniendo un ejemplo, nosotros que los dos somos BH, pues aquí tienes que venir con una link race de 120-120, no puedes venir con una bici de 100 y 90, ¿no? Aunque suba muy bien, pero aquí hay muchas bajadas y necesitas, como decía Antoñito, lo que hoy en día es una bici de cross country, entonces partiendo de esa base, una bici con recorrido, después un plato relativamente pequeño, yo creo que 30-32, la gente con el nivel que tiene ya sabrá si 30 o 32, para que se hagan la idea, los pros no creo que ni monten 38, montarán 36, cubiertas taqueadas de 230, no 22, 230, y después evidentemente tija telescópica, ¿no? Al final, volviendo un poco también a lo que comentábamos antes, yo creo que es un evento que está bien porque las etapas realmente no son muy largas, ¿no? Pero son muy exigentes con lo que, aunque hagas 2 horas, 2 horas y media, 3, 3 y media, yo creo que vas a llegar a meta muy satisfecho, pero a la vez cansado, pero también es como, son 4 días, ¿no? Yo me pongo como ejemplo para mí, la gente me dice, hostia, ¿por qué de las Epic Series solo haces Andorra? Me dicen, ¿por qué eres Team Manager no puede? Digo, hostia, podría hacer otras, pero una Cape Epic o una Swiss Epic ya me implica realmente como muchas horas de entreno, ¿no? Ya es más un reto. Sí. Y esta, para una persona que le gusta el mountain bike y no tiene mucho tiempo y tal, es como, hostia, en 4 días, ¿no? La voy a poder hacer, es muy disfrutona, es muy mountain bike y es como, es dura, pero realmente es asequible. Entonces es como un poco lo reúne todo. Si te gusta mucho el mountain bike, evidentemente, si no te gusta o si te gusta el mountain bike, pero así como más de flow, más ligerito, a lo mejor no es tu sitio, porque no nos vamos a engañar. Hay trialeras que sí. También recomendaremos zapatillas con un poco de taqueado, porque algo van a tener que caminar, ¿no? Que no vengan con estas zapatitas que se han puesto ahora blancas, sin casi y tal, ¿no? Hay que yo creo caminar. Que eso es un peaje también, porque al final sí, para llegar a ciertos sitios sí, y disfrutar sí. de ciertos momentos, sí. pues bueno, pues es parte del juego. Sí, si tienes, depende de tu nivel, que andar un poco, pues te compensará por otro lado. Al final no tenemos tampoco que... No, es cierto que, claro, estamos hablando de que muchas veces los descensos pueden ser 700, 800, 900, 1000 metros de desnivel, con lo cual en 1000 metros de desnivel en una montaña puedes recorrer diversas zonas más boscosas, zonas con piñas y pinaza, zonas con raíces, zonas con rocas, y eso al final es la montaña como es, y al final eso también te implica hacer un cambio de paisaje donde te genera también tener una serie de skills que muchas veces en determinados territorios, que eso es lo que buscamos también en las Epic Series, que generen experiencias de mountain bike únicas, pero tienes todo un cambio de escenarios
que lo que te hacen al final es Tú sales de la Andorra Epic con un doctorado también de técnica. Si ponemos del 1 al 5 el nivel físico y el nivel técnico de la Andorra Epic, ¿cómo os podríais mover? Al final, tú estás diciendo, no es una carrera que te implique muchísimas horas de actividad, pero es intensa, es cierto. Andorra es un país por sí intenso, y más, y le sumamos la altitud también, que eso genera un punto también más de... A ver, yo creo que al final todo es un equilibrio, en la vida en general y en las carreras. Tienes que buscar el punto de que esté la balanza más o menos equilibrada. Los tres montamos en bici, los tres nos gusta el mountain bike, los tres tenemos cierta habilidad técnica y tú dices que hay que tener en cuenta. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es gestionar bien los esfuerzos. El esfuerzo a nivel del mar, como tú decías, es uno y el esfuerzo a ciertos niveles es otro. Entonces gestionar bien los esfuerzos es súper importante. Y yo creo que vamos a coincidir los tres en Andorra, creo que de las pocas carreras que hemos corrido en las que hay un momento con todo lo que nos gusta el mountain bike y todo lo que nos gustan las bajadas, en la que hemos dicho, por favor que acabe. ¿Cierto o no, Pau? Sí, Claro, la comença por favor, que acabe. La comença l'acabes muy Hay cansado. días que dices, me gusta mucho bajar, pero... ¡fua! Es como si hicieras 3 vueltas seguidas en el Dragon Khan. Dices, Vale, con una, dos, y dices, ¡buah! Es que es una emoción, y que al final lo que te permite, por ejemplo, es estos tramos a veces que hay en estas bajadas tan largas que estamos comentando, de 4, 6, 7 kilómetros de bajada, en la tercera etapa una bajada de casi 1300 metros de desnivel. Estos pequeños empalmes que hay a veces que a veces los agradeces y que te permiten, pero sí, son bajadas que el señor fabricante de pastillas de freno realmente hace el negocio. Está Ese es el clarísimo. negocio, pero yo hoy lo decía en uno de los vídeos de las bajadas y para mí es lo primero que aplicaría, porque al final el profesional viene a disputar, viene a competir y va a ir al ritmo de lo que pueda para estar lo más adelante posible, pero luego quitando las categorías que también tienen su disputa, ¿no? En Master 30, 40, mixtos, todas las que hay, el aficionado medio lo que tienes que tratar es de acabarla y de disfrutarla. Entonces, cuando he dicho esos esfuerzos es de llegar arriba habiendo gestionado los esfuerzos para poder disfrutar de la bajada. Y en la bajada tampoco perder los papeles, porque es súper importante disfrutar de ella y no tener percance, porque a veces perder 30, 40 o un minuto en una bajada tan larga, o 2, me da igual, que no te va a suponer nada de clasificación, pues puede suponerte pues una avería, una caída, un pinchazo. Entonces, yo una de las cosas que recomiendo en este tipo de carrera es que ese perfil disfrute que si tiene que parar un momento, soltar los brazos y decir, "Buah, me voy a relajar un poco, que me llevan los dedos de los frenos totalmente destrozados", pues hacerlo y tomarte el siguiente tramo de la bajada de una manera mucho más disfrutona, ¿no? Claro, y lo que tienen estas bajadas tienes en todas las bajadas hay tramos que son con mucho flow, Todas las bajadas tienen tramos donde tienes que estar más alerta y más técnico, y por eso esta contención de no soltarte a tumba abierta te permite estos pequeños pasos que tienen todas las bajadas. Al final, lo que hemos dicho, en 700, 800 metros siempre hay pequeños escalones, lo hemos percibido a lo largo de estos días, que hemos estado también mirándolos y tal, que hay estas pequeñas zonas de 5 o 10 metros donde tienes que estar más al caso. El hecho de que llegues más entero allí te permite afrontarlas con más garantías y con total seguridad. Y en las subidas es lo que hablamos, al final, a 2000 y pico metros, subidas de 2 dígitos, ya pican. Y, Hoy nos ha pasado. hombre, eso es. Los repechos, además íbamos parando, arrancando, parando y había momentos que se hacían violentos, ¿no? Claro. Pablito. Sí, en la etapa 2 es... En la etapa 2 es... La etapa reina es peleón, hay que saber medir. Pero tú qué has dicho de la etapa 2 hoy. Bueno, que era más sube y baja, ¿no? Que no es tan dura, es más llevadera. Eso es. Sí. En este sentido es lo que decía, sí que se ha buscado, partiendo de la base que es la duro. etapa reina y que tenemos todo. También hay una cosa que es cierta de la etapa, es buscar estos momentos de compensación, de poder relajar, porque al final la gran mayoría de gente, sí que habrá gente que hará una aclimatación, los equipos profesionales veremos cómo hacen el approach a la carrera, pero la gran mayoría de gente coge un vuelo, coge un coche, llega aquí y se encuentra desde el nivel del mar Andorra, que a la que sobrepasas los 1600 metros, 1800, apretar, se nota que te falta también el aire. Hay que dosificarlo porque, por ejemplo, en la etapa reina, justo después de toda esta gran parte a gran altitud, bajas, llegas a Canillo y aún te queda un puerto
donde si tienes a un gas puedes hacer mucho trabajo, y luego tienes una bajada que técnicamente no es tan compleja, pero que al final, si vas entero, puedes bajarla con más seguridad y con más enteros. Ahí cada uno se gestiona, porque hay gente que lo que busca es acabar las etapas y ya está, hay gente que busca acabar las etapas lo más rápido posible, y hay gente que busca acabar las etapas delante del todo. En este sentido, a nivel, y vamos ya a entrar un poco también en el tema pro, como estábamos hablando antes, tú lo tienes incluso ya una avanzadilla de que en las Copas del Mundo que has estado ya sabes un poco incluso la pre-start list de Andorra. ¿Cómo crees que se plantea con este nuevo escenario que ya estabas comentando que la configuración de las etapas puede dar más espectáculo deportivo? Sí. Y esta configuración con estos descensos nuevos que hemos incorporado, con esta etapa reina, todo, ¿cómo ves tú y cómo se plantea desde el punto de vista pro esta edición de la Andorra Epic y con esta configuración? ¿Cómo lo analizas tú esto? Yo creo que va a ser una edición muy abierta, ¿no? Porque, por ejemplo, la etapa reina es reina, pero al no haber estas subidas tan largas, no es como que muchas veces pueden sufrir un poco más, aguantar, bajas, si te han sacado 20 segundos arriba, coronas, pero los ves, arriesgas un poco y tal. Entonces yo creo que la última va a ser decisiva. Tampoco se saben los nombres de los equipos que van a venir, pero el hecho de que la semana siguiente es el europeo, cerca de aquí, en Cantabria, va a hacer que muchos equipos vengan aquí a competir. Entonces hay equipos como el nuestro o otros equipos que vienen casi todos los años, que yo creo que juegan con un punto a favor, ¿no? De conocerse las etapas, que quieras o no, en la Andorra Epic yo creo que hace mucho saberse las etapas. Pero definitivamente sí que también para los pros es una carrera que es para un perfil como bastante característico, ¿no? de ciclista, pues el típico ciclista más rollo que anda muy rápido en la Cape Epic no es su carrera aquí, ¿no? Rodadora no sería... pero no, cuando digo rodadora es gente que mueven vatios, de peso y tal, entonces... Un típico tío de metro 95. Sí, que se no, pone ahí... y después de gente... lo que hablábamos antes, hay perfil de... Justo antes cenando lo explicábamos, ¿no? De que el corredor que baja muy bien, ya no es que baje muy bien, sino que se siente con una confianza de que va muy relajado, que se puede permitir el dejar coronar a 20 o 30 segundos y no llegar con el punto ese de fatiga, que bajando los va a recuperar, ¿no? Y también eso yo creo que ya es más etapa por etapa, y a todos nos ha pasado, pero el día este que empiezas a bajar y te encuentras fino, no es como ese día que bajas muy bien y el día que tengas un día tonto empieces ya a lo mejor la etapa, creo que es la etapa 1, ¿no? La del Port de Cabús, ¿sí? Sí. Ahí ya como cuando coronas, que hay como la típica trialera de aquí de Pirineos, ¿no? Que es trialera, pero es como un camino de montaña con césped y tal. Sí, ahí como empieces un poco a tontear y tal, sí, te pueden meter un minuto. En cambio, si vas fino, ¿no? Aparte, yo creo que también es de un perfil de ciclista, aunque haya flechas y cintas y tal, es como saber leer muy bien el terreno y anticiparte, ¿no? Ver por dónde va a ir. Ahí, si no recuerdo mal, siempre hay un par de pasos que tienes que pasar corriendo, hay gente que sabe portear muy bien la bici, entonces también creo que es una carrera como para gente como muy corredor, te diría un perfil polivalente, un perfil Hans Becking, ¿no? Que sabe leer muy bien la carrera, cómo es, tal. Que sabe encontrar líneas, sabe leer el terreno y sabe encontrar las líneas donde aparentemente a lo mejor cuesta más. Y la configuración de las 4 etapas este año creo que deja un poco, más abierta la clasificación en los profesionales hasta el último día. Sí. Porque el primer día, como tú bien dices, era una subida muy larga en la que los escaladores tenían mucho que hacer ahí, y si marcaban ya diferencia, pues ya iban con esa ventaja, moralmente y de tiempo. Sí. Y creo que este año pues las primeras etapas pueden estar más ajustadas entre los buenos, y la última, que es la que en principio era la primera, con ese puerto tan largo, esa subida tan larga, esa parte trasera... Es que vas a tener de salida 900 y pico metros de desnivel. Claro. Con lo cual, si hay alguien que quiere darle un vuelco, hay que ajustar, es un día que puede ser espectacular. Y
no, sin olvidarnos que al final, aparte de el paso de los contrabandistas, donde hay un porteo obligatorio y todo, hay la comensal entre medio, que al final el que sepa bajar fino, estamos hablando de los de los Ahí no hay profesionales. tanta diferencia. Yo creo que la comensal No. yo no la definiría como una trialera, es una bajada, es muy rápida, es muy disfrutona, pero para los profesionales se marcan muy pocas diferencias porque Todos son tan no, buenos. no es como de soltar freno y de habilidades, es una de que apoyar bien en los peraltes, otro peralte y tal, o sea, es una bajada muy disfrutona, pero que no va a marcar diferencias. Las Se va a mar- diferencias, ¿tú crees que van a venir? Si estamos hablando ya que nos encontramos disputando la general, es desde cuando yo ya he hecho esta primera gran subida, hago el pase de los contrabandistas, ya luego acabo de subir Seturia, y ahí es donde la Sí, diferencia yo creo- tiene que venir yo creo que antes de la hablando, victoria. Ahí, hablando de ahí la puede cuarta haber. etapa, se hará una primera selección en la primera subida y los ganadores de la etapa la van a decidir en la segunda subida, Antes del avituallamiento. antes del avituallamiento, Sí, ahí ah. es donde se va... Porque la primera bajada después de hacer toda la zona de la estación de esquí sí que tiene algún sendero y tal, pero tampoco es una bajada ultra técnica. Y volviendo un poco a lo de antes, sí que el que se ha avispado, ahí hay un porteo que deben ser mínimo 5 minutos, ¿no? Más o Son menos. unos 300 Sí, pero es kilómetros, lento. sí. Allí un equipo que sea bueno caminando y tal y que sepa cargar bien la bici, a lo mejor te sale de ahí con 30 segundos de Que ventaja. sí, el que se mete primero Entonces, allí al final. Yo creo que al final la decisión de cambiar la primera etapa de los otros años a la última, yo creo que es en el lado profesional es un acierto. Yo creo que para los amateurs seguramente les beneficiaba la última de los otros años, Sí. ¿no? Y esta se les va a hacer más Bueno. dura, pero por el otro lado también llegarán más enteros a la última. No, y hay una cosa que es, al final, Comensal. la comensal, yo creo que es Sí. una bajada disfrutona para Es todos un los regalo, públicos. es un regalo. Para todos los públicos. Es un regalo. Puedes bajar más rápido, puedes tirarle más a los saltos o menos, pero al final es una bajada Sí. para todos los públicos que hace llegar a todo el mundo con una sonrisa. Sí. Y eso es también uno de los objetivos, poder conseguir el mejor y mayor sabor de boca para todos los participantes, sean los profesionales, en vuestro caso también, o todos. Hoy hemos tenido un buen test, yo creo, de lo que es un corredor o un participante en la Andorra Epic con Esteban, que tenemos mucho que hablar de ello, ¿eh? Esteban Chávez. Baja muy bien Esteban Chávez. Esteban Chávez, que el que no lo conozca, al final es un corredor que ya ha estado 15 años en el pelotón internacional y ganando carreras en el Tour de Francia, en el Giro de Italia, la Vuelta a España, disputando Ha hecho buenas podio en carreras, los sí. dos, sí. Y ha venido a hacer parte del recorrido con nosotros y bueno, al principio pues creíamos que, según nos contaba, no tenía tanta habilidad y sin embargo el tío ha demostrado que no puedes poner prejuicios de nadie porque se ha No, y la ha desenvuelto disfrutado y tal. de una manera increíble. Luego nos ha mandado un mensaje de que se había pasado un día de los mejores de su vida encima de la bici. Entonces, bueno, creo que muchas veces tenemos miedo y al final es tener ganas de hacerlo, ¿no? Sí, sí, serán sus primeras Epic Series. Sí. La primera carrera de mountain bike, junto con Amund, el noruego, que también ex corredor profesional, primer año ya retirado. Los dos no van a correr en profesionales, sin licencia, No. van a correr en categoría Open y con muchas ganas. Al final ellos sí que uno es de origen noruego y otro colombiano, pero los dos ya son andorranos. De sangre desde caliente son, Sí, los dos. pero los dos son ya no sé qué porcentaje podríamos decir andorranos, con lo cual es un poco el patio de su casa también, la Andorra Epic. Sí, pero él me decía que los puertos por los que entrenaba todos estos años de carretera siempre miraba la montaña y decía, "Guau, qué bonita". Pero nunca había estado ahí dentro. Siempre decía, yo quiero ir algún día por aquí andando porque ahí tiene que haber caminos bonitos. Y venía flipándolo porque decía, hostia, lo que siempre veía desde la ventana de enfrente, ahora lo estoy disfrutando sobre el terreno, ¿no? Entonces, bueno, ahí realmente ellos son también nuevos. Ellos son Sí, sí. como cualquiera que venga de cualquier destino del mundo, no tienen conocimientos del entorno como puede tener Pau o yo o tú, que hemos hecho alguna. Bueno, luego vamos a aprovechar que estamos haciendo la charleta esta de valoración y todo. Os he pedido que me pusierais exigencia. Vosotros habéis corrido, bueno, tú sí que son las únicas Epic Series que has podido correr últimamente. Has corrido la Cape un montón de veces. Si ponemos... Eres el del- Mambu, ¿sí, no? Sí, Sí. lo que no es Epic Legend, porque claro, es que tiene que estar siempre en el otro lado. Si os digo esto, a nivel técnico y a nivel físico,
valorando las diferentes Epic Series, ¿cómo pondríais estos? Y si os pongo a hacer poner las 4 Epic Series que podéis conocer cada uno, 5. la Hay 5 episodios. Cape Epic, la Croacia. Se lo estoy diciendo yo, ¿eh? Sí, Ojo, 5. ¿Sí? Sí. Wine to Wells es el único que has podido correr. ¿Tú has podido Wine to Claro, Wells o no? entonces son 5 episodios. Cinco Epic Tengo que Series. estar yo para corregir. Si les ponemos estrellitas de cada una, dificultad física y técnica de cada una. Empezamos por la Cape, va. Técnica y física. ¿Qué ponemos? Del 1 al 5. Ostras, es que no es tan fácil valorar, porque a lo mejor aquí tenemos un nivel técnico bastante mayor que en la Cape, para la mayoría del público. A nivel físico hay desniveles mucho más violentos que en la Cape, pero luego la Cape tiene ese terreno tan hostil, esas horas encima de la bici, son etapas mucho más largas. Entonces no sé directamente cómo Cape, podría... estrellas de dificultad a la Cape. Un 3. Del 1 al 5. Un 3. De 3, técnico 3. 3 de 5. 3 y 5. De 3 Pero 3 y de 5. 5 de... Vale, ¿qué? De técnica, un 3. De física, un 5. Vale, 3, Sobre 5. Sí. Sí. Vale, ¿Tú? bien. ¿Estamos de acuerdo Sí, con eso? sí. Vale, Four Islands. Forella le daría un 4 técnico, ¿eh? Yo un 4 y un 4. 4, Sí, 4. Sí. Físico un 4. Coincido. Entre 3 y un 4. Sí. 3 y medio. Sí, 3 y medio. Hostia, este no sé hacerlo, ¿eh? Vale, 3 y medio. Sí. 3 y medio, 4. 3 y medio físico, 4 técnico. ¿Sí? Estoy de acuerdo. Andorra Epic. Yo... 4-5. ¿Eh? 4-5. 4 de físico y... Sí, un 4 y un 5. 4 y 5 de técnica. Sí. Swiss Epic. Es la única que no ha estado. ¿Y Yo diría... 5-4. 5 físico, 4 técnico. 5 físico, 4 técnico. Por lo que he sí. podido ver, ¿no? Sí. Sí, porque las bajadas, a diferencia aquí, yo creo que son un poco más bike park, ¿no? Un pelín, es como sí, un poco cierto. más comensal, o sea, se hacen duras porque son largas, pero es como la bici va un poco, la bici, el camino pone mucho más a la bici, ¿no? No tienes que como aquí, que es mucho más, aquí hay como mucha más trialera natural, y la Wine to Wells no hemos estado, pero bueno, la Wine Bueno, to Wells es una mini es Cape. la mini Es Cape, la se hace Cape sin misma- sufrimiento. Yo cuando hice la Wine to Wild hice además un reportaje por una revista y la denominé así, ¿no? La mini Cape, ¿no? Sí. Porque al final son los recorridos muy Sí. parecidos, lo único Sí, que en lugar de tres- hacer 8 un días son 3-3. 3 días. Sí. 3-3. Sí, 3-3. Sí. 3-3. Y Antoñito, creo que nos queda poco tiempo. Y para hacerlo un poco diferente y ahora que está tan de moda pero todavía no ha salido, de estas 5 carreras, ¿con cuál te atreves? Si pudiésemos llegar a ir, ¿eh? ¿Con cuál de ellas crees que puedes hacerla con una 32? La Cape y la One to Wild seguro, Vale. sin duda. La Swiss Epic, la Andorra no, y la Croacia, mejor, a lo mejor sí, a lo mejor no, ¿no? Creo que no. Cuando empecemos a probar algún prototipo te diré algo más, pero de momento, con los datos que tengo y lo que he podido hablar de lo que puede ser, Cape y Wine to Wine no tendría creo que dudas. Y Andorra y Swiss, por ejemplo, Una 29. Con las 29 de hoy, Sí. ostras, Sí. es que a veces tenemos curvas tan cerradas de casi 360 grados, 180 Sí, sí. mínimo, que tienes que meterla. Hoy detrás iba detrás de Pau y ha llegado a un punto en el que era completamente una U, entonces, ostras, no sé, meter ahí una bici más No, grande aquí una 32 cuesta no más. puedes. Sí, creo que no te va a compensar tanto lo que puede absorber o correr, porque Entonces, ya... estoy abriendo un melón que no... Pero es guapo cerremos ese hoy, ¿eh? melón. Pero es... O sea, por mucho que entre la 32, estamos diciendo que tendremos que tener una 32 y una 29, ¿no? Yo a día de hoy creo que sí. ¿No? O sea, no será una bici única, Veremos. o nos pero acostumbraremos. Decíamos eso también de las 26 a las 29. Sí. Y al final nos hemos acostumbrado a las 29 y nos vale. Puede pasar lo mismo con las 32, pero creo que puede haber bicis para depende de qué carrera. Claro. Y ya para cerrar, ya nos encomendamos a 40 días cuando vamos a tener la Andorra Epic. Tú vas a correr con un compañero, Sí. con Con Ander, Sí. un compañero que ya has corrido otras veces aquí. El año pasado. Tú ya eres veterano de la Andorra Epic. ¿Y tú este año qué es lo que vas a hacer en Andorra Epic?
Pues este año voy a tener una faceta que es diferente. Estaré dentro de lo que es la carrera. Estaré con un dorsal, pero no con un número. Estaré con el dorsal de staff y trataré por todos los medios de seguir dentro de lo que pueda a los corredores profesionales de cabeza de carrera, grabándolos para luego poder mostrar un poco mejor lo que se ha vivido en cada momento. Y yo estaré intentando que todo funcione con un equipo increíble, que es el que está trabajando durante todo el año, para que todos los que estéis viendo esto, los que no lo vean y los que quieran disfrutarlo, puedan tener una experiencia a la altura del que son las Epic Series y a la altura de lo que es el mountain bike puro 100%, que es lo que es Andorra. Ya veréis en breve qué es lo que nos depara la ruta 2026. ADN. ADN Mountain Y Bike. que no llueva. Que no llueva, porque Ese hay raíces. temilla no lo hemos tocado, que hemos Sí. hecho un podcast muy serio, así que Sí. lo tocaremos en otro momento. Claro. Nevar no va a nevar, eso seguro.